Arrancamos entonces con la clase del módulo 1 que es de termodinámica. Y como les decía en la introducción del curso, lo que estudiamos aquí es termodinámica clásica, no termodinámica estadística. Bueno, la idea de termodinámica podríamos decir que es una disciplina que tuvo un impulso muy grande en épocas de la Revolución Industrial, ¿sí? Hace más de 150 años, básicamente con propósitos prácticos como era el de entender a las máquinas térmicas, ¿sí? Esas máquinas que uno les suministraba un combustible y hacían algún tipo de movimiento, ¿sí? Que eso se acoplaba a algún dispositivo y se hacía alguna cuestión mecánica, ¿sí? Entonces, para ilustrar eso, acá tenemos un caso de una máquina térmica, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una máquina que es como de escritorio, es como una cuestión de demostración. Fíjense que acá le prendieron un mecherito, ¿sí? Y es algo que se usa para propósitos educativos, ¿sí? Ahí le dieron un impulso y empieza entonces a girar esa ruedita, ¿sí? Vemos que acá hay como un sistemita que sostiene ese movimiento, ¿sí? Pero se dan cuenta de que el movimiento que estamos viendo es mucho más que el impulso, ¿sí? Nos estamos viendo por inercia. En realidad lo que está haciendo esta máquina es de alguna forma convertir la energía que recibe del calor, ¿sí? que le suministra el mechero en movimiento, ¿sí? Ese movimiento, como les decía, se puede usar para acoplarlo a otro dispositivo y hacer algo, no sé, sacar agua de un pozo, lo que sea, ¿sí? Un carro que se desplaza. Entonces, durante esa etapa, ¿sí? Cerca de la revolución industrial, existía el interés de optimizar estas máquinas, ¿sí? De hacer que funcionen lo mejor posible. Y para eso hizo falta entenderlas, ¿sí? Y así es como surgió la termodinámica clásica. Fíjense cómo se acelera y se acelera más el movimiento conforme se calienta más la parte de atrás, ¿sí? Es muy bello el dispositivo, es hipnótico, uno puede ver todo el video, ahí agarró velocidad en serio, pero bueno, lo vamos a cortar por acá para no hacerla muy larga, ¿sí? Eh, bueno, entonces, eh, como les decía, no es que la termodinámica se haya hecho para estudiar exclusivamente las máquinas térmicas, pero ese fue un incentivo muy grande para el desarrollo de esta ciencia. Y bueno, nos terminamos encontrando con una disciplina que explica un número muy grande de fenómenos, ¿sí? Que trasciende muchísimo, muy lejos, ese propósito práctico, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es la termodinámica clásica? Es la ciencia que estudia la transferencia de energía entre sistemas y sus consecuencias a escala macroscópica, ¿sí? Esa sería la definición, ¿sí? Estudio de la transferencia de energía entre sistemas y las consecuencias en una escala macroscópica. Entonces, es importante en esa definición especificar dos cuestiones. ¿Qué queremos decir con sistemas? ¿Y qué queremos decir con escala macroscópica? ¿Sí? Arranquemos con la primera de esas cuestiones, que es ¿qué es un sistema? Bueno, un sistema es toda aquella porción del universo que uno quiere estudiar, ¿sí? Así de simple. Entonces tenemos este esquemita donde ese rectángulo representa el sistema, ¿sí? Esa parte que yo quiero estudiar. Y todo el óvalo sombreado a su alrededor representa el universo, ¿sí? Entonces, todo lo que es el universo, pero no es el sistema, ¿sí? O sea, el resto del universo fuera de nuestro sistema es lo que se conoce como entorno, ¿sí? Entonces el sistema puede interactuar con el entorno, ¿sí?
Y justamente eso es lo que nos va a interesar estudiar, ¿sí? Las interacciones del sistema con el entorno. ¿Y de qué formas podría interactuar? Bueno, intercambiando energía o intercambiando materia, ¿sí? Esas formas de energía, ya vamos a trabajar mejor esa idea, pueden ser en forma de calor o trabajo, que son estas Q y W que están puestas ahí, y la M está para denotar el intercambio de materia, ¿sí? Y ese intercambio va a ser posible o no dependiendo de las fronteras que delimiten a nuestro sistema en estudio, ¿sí? A esas fronteras las vamos a llamar paredes o en ocasiones fronteras, ¿sí? Entonces va a depender de las propiedades de esas paredes el tipo de intercambio o de interacción entre el sistema y el entorno, ¿sí? Esas paredes a veces van a ser una barrera física, realmente, no sé, la pared de un recipiente, ¿sí? Pero en ocasiones no necesita ser una barrera física, ¿sí? Con que uno pueda delimitar de alguna forma dónde termina el sistema y dónde termina uh, y, y, es donde le da inicio al resto del universo, o sea, el entorno, ya es suficiente, ¿sí? Quizás no es necesario definir eh, de una manera física cómo es esa pared, ¿sí? O sea, para esta computadora que estoy usando para grabar, que es una cosa sólida, ¿sí? Capaz que no necesito verla revestida de una pared para decir acá terminó mi computadora, ¿sí? Porque básicamente es un objeto sólido que, digamos, no se va a esparcir, ¿sí? Entonces no necesita que haya una frontera física eh, para poder denotar como sistema de estudio a la computadora, ¿sí? Entonces eso es lo importante más allá de este divague que tuve, es lo que es importante que les quede. Las paredes marcan el límite entre el sistema y el entorno. Pero esas paredes no necesitan necesariamente, ¿sí? Redundante, no necesariamente necesitan ser paredes o barreras físicas, ¿sí? Simplemente es eso que me marca que acá se terminó el sistema y continúa el resto del universo. ¿Bien? Entonces, la otra cuestión que tenemos que definir es qué sería la escala macroscópica. Entonces, para entender qué es la escala macroscópica, que es el campo de acción de la termodinámica clásica, vamos a pensar entonces cómo podemos describir un sistema, ¿sí? Un sistema que puede ser una cantidad de agua, por dar un ejemplo, lo podríamos describir de una manera microscópica. Eso sería, como se representa en esta figura de aquí abajo, ubicar cada molécula de agua en este ejemplo en el espacio, especificando su posición, eh, su posición relativa a las otras partículas, ¿sí? Y decir, bueno, cuánto se está moviendo, cómo interacciona con las moléculas circundantes, ¿sí? Entonces, si yo doy toda esa información para cada una de las partículas, entonces estoy dando una descripción microscópica de nuestro sistema, ¿sí? Que sería una porción de agua. Ahora, eso puede ser útil en muchas circunstancias, pero en otras ciertamente no lo es. En esas otras circunstancias vamos a recurrir a una descripción macroscópica, ¿sí? Donde, bueno, una porción de agua simplemente la vamos a ver como un continuo material, que lo llamamos agua, ¿sí? Del cual solo necesitamos parámetros que son fácilmente accesibles, ¿sí? De medir, como son la temperatura, la presión o el volumen. Con dar esos parámetros ya tengo caracterizado cómo está el agua, ¿sí? Entonces, esas son dos formas de describir el mismo objeto, ¿sí?
hay desde luego una conexión entre ambas descripciones, ¿sí? Esa descripción surge de aplicar la estadística, ¿sí? Si en teoría, si uno eh, conociera todas esas descriptores para cada molécula, ¿sí? Para cada partícula que constituye esta porción de agua, con todas esas propiedades uno podría, usando la estadística, derivar las propiedades del conjunto, ¿sí? Y así obtener esas propiedades macroscópicas, ¿sí? Bueno, para algunos sencillos ejemplos eso será un problema que se pueda tratar en la práctica, pero para otros no. A veces es necesario y a veces no, ¿sí? La termodinámica clásica prescinde de la descripción microscópica de la materia, por ende nosotros no vamos a mencionarla, salvo en algunas pocas ocasiones con un propósito más bien didáctico de vincular lo que estemos estudiando con lo que ya sabemos, ¿sí? Pero la termodinámica clásica, de nuevo, no considera las propiedades microscópicas de la materia. De hecho, es una teoría que se desarrolló eh, bueno, durante muchos años y de una forma más o menos paralela a lo que es la teoría, digamos, atómica de la materia, ¿sí? Entonces, ciertamente, la termodinámica no necesita de saber que la materia está formada por átomos, ¿sí? Bien, entonces, esta teoría eh, surge de la experiencia, ¿sí? De las observaciones, de experimentación, ¿sí? No es una construcción puramente teórica, ¿sí? Entonces es la síntesis y generalización de un gran número de observaciones y de experimentos, ¿sí? Que se pudieron justamente condensar en unas pocas leyes, ¿sí? De hecho, su núcleo son dos leyes que son, como decía antes, anteriores al establecimiento de la teoría atómica y molecular de la materia, que son la primera ley de la termodinámica, que, bueno, data más o menos de esta época, cerca de 1850, ¿sí? Estos son dos autores clave, Meyer y Joule, y la segunda ley, que es más o menos de la misma época, ¿sí? Mayormente desarrollada por Clausius y Kelvin, ¿sí? Esos son los dos principios fundamentales sobre los que se establece la termodinámica clásica. Bien. ¿Y qué es lo que hace esta teoría? Bueno, justamente lo que hace es explicar cómo cambian las propiedades de un sistema cuando se va de un estado al otro de ese sistema, pero no describe su evolución temporal, ¿sí? Es lo que se conoce entonces como termodinámica de equilibrio, ¿sí? Porque dice, uno parte de un estado inicial, va hacia un estado final y para esos dos estados, todo este cuerpo teórico me permite calcular cómo cambian ciertas propiedades, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo lleva eso? ¿Y qué es lo que pasa entre medio a medida que va ocurriendo esa transformación? La termodinámica no me lo explica, ¿sí? Salvo algunas cuestiones puntuales, ¿sí? Pero en principio es una teoría que considera el estado inicial y el final de esa transformación, ¿sí? Entonces, bueno, ya que mencioné la palabra equilibrio, vamos a recordar un poco qué es lo que entendemos por equilibrio, que ya lo han estado trabajando en asignaturas anteriores, ¿sí? Entonces, al equilibrio lo consideramos así. A un sistema lo vamos a describir especificando el valor de un número de variables macroscópicas, ¿sí? Que corresponden a propiedades del sistema, ¿sí? Como sea la temperatura, la presión, el número de moles, etc. Esas variables
macroscópicas que especifican al sistema, ¿sí? Lo que están especificando es el estado del sistema, ¿sí? Si yo tengo un sistema con tales valores de estas propiedades, entonces, por el hecho de tener esos valores, voy a estar diciendo que mi sistema está en un estado dado, ¿sí? Entonces, si el estado de un sistema no cambia en el tiempo, se dice que ese sistema está en equilibrio con el entorno, ¿sí? Entonces, justamente que un sistema esté en equilibrio significa que yo lo observo durante un cierto tiempo y veo que sus propiedades macroscópicas no cambian con el tiempo. Bien. Ahora, hay una situación en la cual uno se puede confundir eh, al ver que no cambian las propiedades de un sistema en el tiempo, y es cuando tenemos lo que se conoce como un estado estacionario, ¿sí? Entonces, para entender eso, veamos un ejemplo en particular. Acá tenemos una reacción química que es reversible, en la cual un reactivo A reacciona con otro reactivo B para dar un producto C, ¿sí? Entonces, supongamos que yo inicié la reacción y en un momento determinado empiezo a controlar eh, cómo son las concentraciones, ¿sí? No, no, no prestemos tanta atención a este cero, ¿sí? Porque bueno, en la reacción, en la práctica ocurrirían algunas eh, cuestiones adicionales, ¿sí? Si uno empieza la reacción en tiempo cero, o sea, a partir del tiempo cero y en los primeros instantes ocurren ciertos cambios que acá no están reflejados, ¿sí? Acá este tiempo cero no se refiere a el momento en que uno hizo la mezcla, sino el tiempo cero desde el que yo empecé a monitorear las concentraciones, ¿sí? Un tiempo cero arbitrario. Entonces, lo que yo estoy acá es controlando las concentraciones de las distintas especies químicas intervinientes en el tiempo, ¿sí? Y entonces veo que esas concentraciones están constantes, ¿sí? No cambian. Entonces, si no están cambiando, esas propiedades macroscópicas, que son el número de moles de cada sustancia expresado como una concentración, entonces eso uno lo puede interpretar como que está en el equilibrio, ¿sí? Porque eso es lo que le decía en la diapositiva anterior. Si uno ve que las propiedades macroscópicas no cambian, entonces están en equilibrio. Pero yo les mencionaba que había una situación que se puede confundir con el verdadero equilibrio químico, que es el estado estacionario, que sería el caso de que esta reacción se estuviera haciendo en un dispositivo como el que se muestra en esta figura, ¿sí? Sería lo que sería un reactor, ¿sí? de flujo continuo, ¿sí? Donde básicamente uno está constantemente ingresando reactivo y sacando a los productos que se van formando, ¿sí? Entonces, uno ingresa reactivo, se ocurre la reacción, que bueno, acá está con un agitador para que ocurra como más rápido, para un mezclador rápido, y sacamos los productos por otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el efecto de eso? Si uno regula exactamente el flujo de entrada de reactivos con el flujo de salida de los productos, la consecuencia es que las concentraciones pueden permanecer constantes, ¿sí? Pero en este caso no están uh, quedando constantes porque haya un equilibrio químico, sino un estado estacionario. ¿Y cómo me doy cuenta de que esto es un estado estacionario? Bueno, justamente porque el sistema acá tiene un flujo de entrada y un flujo de salida, ¿sí? Un verdadero equilibrio se da si uno
observa que las concentraciones son constantes en ausencia de esos flujos de entrada y de salida, ¿sí? Entonces, esta situación de acá sería un estado estacionario. Bien, entonces, como para generalizar eso, tanto en el equilibrio como en el estado estacionario, las variables del sistema permanecen constantes. Pero en el estado estacionario esto se logra a expensas de un flujo de materia o de energía que por un lado ingresa al sistema y por el otro sale del mismo, ¿sí? Eso de una manera concertada, de manera tal de mantener las propiedades constantes. Entonces, si uno corta ese flujo, las variables van a cambiar, ¿sí? Hasta alcanzar el equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, en esta reacción química podría ser que yo corte este suministro y esta salida y entonces esas concentraciones cambian, ¿sí? Hasta que alcanzan nuevos valores constantes que van a ser los valores de equilibrio, ¿sí? Bueno, una forma no, digamos, otro ejemplo podría ser el de tener, no sé, en un recipiente un líquido a temperatura constante, pero que se mantenga a temperatura constante porque por un lado se está enfriando y por el otro lado lo estamos calentando continuamente, ¿sí? Entonces, si la velocidad de enfriamiento se iguala con la velocidad de calentamiento, entonces vamos a observar que ese recipiente va a tener un líquido a temperatura constante, bueno, un contenido a temperatura constante, pero de nuevo, eso ocurre porque lo estamos calentando por un lado y enfriando por el otro, ¿sí? Porque hay un flujo de entrada y de salida. Si cortamos esos flujos, eh, las propiedades en general van a cambiar, ¿sí? Hasta encontrar la nueva situación de equilibrio, ¿sí? Bien. Nosotros no vamos a estar refiriéndonos a estado estacionario en toda esta unidad eh, de termodinámica, ¿sí? Pero lo menciono para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, ¿de qué nos va a servir nuestro estudio de la termodinámica? Bueno, para citar algunas cosas principales, nos va a permitir establecer si un proceso en el que estamos interesados es posible o no, y además si ese proceso puede ocurrir o no de manera espontánea, ¿sí? Luego también nos va a permitir establecer la posición del equilibrio, ¿sí? Sea un equilibrio químico o un equilibrio físico, y eso de establecer la posición sería decir qué valores tienen que tener esas propiedades macroscópicas en el estado de equilibrio, ¿sí? Entonces, si mi sistema no tiene esos valores de las propiedades en una dada situación, entonces sé que el sistema va a evolucionar, va a cambiar de manera tal de ir a esa posición de equilibrio, ¿sí? Entonces, me interesa, desde luego, definir cuál es la posición de equilibrio, pero también lo que me interesa es usar esa posición de equilibrio como un punto de referencia a partir del cual, bueno, hacer cálculos, hacer predicciones de cómo va a cambiar el sistema para alcanzar ese equilibrio, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer con leyes, ecuaciones que nos van a permitir expresar los cambios de energía en términos de cantidades macroscópicas como la temperatura, la presión, el volumen, etcétera, ¿sí? Y entonces, las herramientas para llevar eso a cabo van a ser leyes científicas, ¿sí? Leyes o principios, son sinónimos, ¿sí? Esas leyes, bueno, ¿qué es una ley científica? Es una descripción de un aspecto de la naturaleza, ¿sí? A veces esa ley es un enunciado, ¿sí? Son palabras, a veces es una ecuación, ¿sí? Y bueno, las leyes científicas es importante que ustedes reconozcan que
digamos, no son verdades absolutas, ¿sí? Reflejan el conocimiento que uno tiene en ese momento, ¿sí? Y además todas las leyes eh, son, tienen ciertos alcances, ¿sí? Y ciertas limitaciones, ¿sí? Entonces pueden generalizar algunos fenómenos, algunas descripciones, y hay cosas en las cuales esas leyes no nos sirven, ¿sí? Entonces tenemos, en el caso particular de la termodinámica, lo que se conoce como la primera ley, que es la que nos dice que la energía no se puede crear ni destruir, ¿sí? O sea que la energía se conserva, que, bueno, todas estas tres leyes son leyes empíricas, o sea, que parten de la observación. La primera ley, por ende, también lo es. Y bueno, generaliza algo que con los años y años de experimentación se fue reconociendo, ¿sí? Que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Eh, por otro lado, bueno, ah, eso justamente como les decía, las leyes tienen sus limitaciones, ¿sí? Así enunciada, la primera ley les puede hacer ruido con lo que saben de todos los fenómenos donde intervienen cuestiones nucleares, ¿sí? Con cuestiones como la energía nuclear, ¿sí? Donde ahí sí, a partir de procesos eh, nucleares hay una transformación de cierta cantidad de masa en energía, ¿sí? Ustedes conocen esa equivalencia de masa y energía. Eso en principio no está capturado en la primera ley de la termodinámica así enunciada, ¿sí? Es justamente una ley así escrita limitada, ¿sí? Uno la podría generalizar enunciando un principio de conservación de la masa y la energía, ¿sí? Conjuntamente, ¿sí? Pero bueno, para los propósitos de la termodinámica clásica, nosotros no tenemos en cuenta eso, ¿sí? Y nos ocupamos de fenómenos, eh, bueno, que no tienen en cuenta la cuestión nuclear, ¿sí? Entonces, en ese rango de fenómenos podemos eh, adoptar la primera ley enunciada de esa forma, ¿sí? Después tenemos la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía de un sistema aislado siempre se incrementa, ¿sí? Bueno, entropía es algo que tal vez les suene de algún curso anterior de química general, pero bueno, es un concepto que vamos a desarrollar fuertemente en esta unidad, ¿sí? Es un contenido característico de esta asignatura, ¿sí? Pero bueno, brevemente la entropía se relaciona un poco con el grado de orden, desorden de, de un sistema, ¿sí? Y bueno, generaliza también nuestra idea de que el universo siempre tiende al caos, ¿sí? Entonces las cosas tienden espontáneamente a desordenarse más que lo contrario, ¿sí? Y por último tenemos a la tercera ley, que nos dice que la entropía de cualquier sustancia pura cristalina a 0 Kelvin es cero, ¿sí? Esta ley eh, es, digamos, la última de esas tres leyes, ¿sí? En orden cronológico. Eh, También es experimental. Y también, entonces se basa en el hecho de que simplemente nunca fue contrariada, ¿sí? Nunca se encontró un ejemplo que diga lo contrario, ¿sí? Eh, Bien, entonces vamos a desarrollar estas tres leyes a lo largo de toda esta unidad de termodinámica. En esta clase vamos a concentrarnos en la primera ley y para eso necesitamos hacer algunas definiciones previas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a empezar
con una clasificación de los sistemas, ¿sí? Este esquema ya lo mostré anteriormente. Esto representaba todo el universo y la parte blanca acá, este rectángulo, representa al sistema, ¿sí? Esa parte que uno está estudiando del universo, ¿sí? Que intercambia energía o materia. Bien. Ahora bien, si el sistema no puede intercambiar materia, lo vamos a llamar un sistema cerrado. Y por ende, si puede intercambiar materia, lo vamos a llamar abierto, ¿sí? Un sistema cerrado no intercambia materia, puede seguir intercambiando energía, ¿sí? Ahora, si el sistema, además de no intercambiar materia, tampoco intercambia energía, a ese sistema lo vamos a llamar aislado, ¿sí? Entonces, un sistema aislado no se entera internamente de lo que ocurre en el resto del universo, ¿sí? Porque no puede interactuar con el entorno, ¿sí? Ya que no puede intercambiar ni materia ni energía. Una cosa importante es que ustedes reconozcan que tanto el calor como el trabajo son formas de intercambio, de transferencia de energía entre el sistema y el entorno, ¿sí? El calor y el trabajo no son formas de energía en sí mismas, ¿sí? No son formas de energía que los sistemas puedan almacenar, ¿sí? Un sistema, una cantidad de materia no tiene una cierta energía, ¿sí? Perdón, no tiene una cierta cantidad de calor, perdón, ni tiene el sistema una cantidad de trabajo, ¿sí? Lo que hace el sistema es intercambiar energía con el entorno en forma de calor o en forma de trabajo, ¿sí? Pero entonces lo que los sistemas acumulan es la energía, ¿sí? No el calor ni el trabajo, ¿sí? Y bueno, para lo que es el curso de físico-química, vamos a trabajar en adelante con sistemas cerrados, ¿sí? A menos que en unas pocas excepciones especifiquemos lo contrario con fines ilustrativos, ¿sí? Pero no lo vamos a decir explícitamente, pero siempre vamos a estar asumiendo un sistema cerrado, ¿sí? Bueno, en la realidad, muchos sistemas de mucho interés no son cerrados, ¿sí? Eh, y nos va a interesar mucho estudiarlos, ¿sí? Aún así, en muchas ocasiones se puede seguir siendo válido considerar al sistema como si fuera cerrado, ¿sí? Eso es que no se desvía tanto del comportamiento de un sistema cerrado, ¿sí? Y eso nos va a llevar a que el error que obtengamos en nuestros cálculos va a ser pequeño, ¿sí? Entonces, ese sistema cerrado, asumir un sistema cerrado va a ser como considerar un modelo de nuestro sistema, que no es exactamente la realidad, porque el sistema es abierto, pero bueno, nuestro sistema se parece bastante a algo cerrado, si es una aproximación. Es como considerar, bueno, no sé, lo que ocurre, a veces una reacción química que uno hace en un tubo de ensayo, a pesar de que no esté cerrado herméticamente el tubo de ensayo, eh, por ende algunas moléculas podrían escapar del mismo. Eh, para muchas reacciones, en particular donde no intervienen gases, eh, van a ser pocas las moléculas que se van a escapar del sistema, por ende considerarlo cerrado es una aproximación válida, ¿sí? De todas formas, bueno, hay muchos sistemas y fenómenos de mucho interés que están realmente muy lejos de ser un sistema cerrado, y justamente la gracia de estudiar lo que pasa en esos sistemas está en que no son cerrados.
Entonces, para esos casos existe un formalismo que adapta la termodinámica que nosotros estudiamos para sistemas abiertos, ¿sí? Que bueno, eh, una persona que desarrolló mucho eso es Prigogine, ¿sí? Pero si, termodinámica de sistemas abiertos no lo vamos a ver en este curso. Bien. Uh, bueno, esto yo ya lo mencioné previamente, lo repito acá en más detalle. Y lo que vemos aquí es que el tipo de interacciones entre el sistema y el entorno va a depender fuertemente de las propiedades de las paredes que rodean a ese sistema, ¿sí? O sea, una pared que no deja el intercambio de materia, lo que nos significa tener un sistema cerrado, bueno, ya determina fuertemente cómo puede interactuar el sistema con el entorno, o sea, solo a través de energía, ¿sí? Pero bueno, hay más paredes, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, paredes diatérmicas, que son aquellas que dejan transferir energía en forma de calor, ¿sí? Cosa que a veces decimos coloquialmente como dejan transferir calor, ¿sí? Lo decimos eh, para hablar más rápido, ¿sí? Pero la palabra correcta sería dejan transferir energía en forma de calor, ¿sí? Después tenemos paredes móviles, ¿sí? Esas paredes móviles justamente se van a desplazar por acción de fuerzas externas o internas, ¿sí? Y entonces ese desplazamiento asociado a una fuerza va a tener asociado un trabajo, ¿sí? Que en este caso sea un trabajo de expansión, compresión del sistema, ¿sí? Que es lo que representamos con la letra W, ¿sí? W es trabajo, ¿sí? Y una pared móvil permite una forma particular de trabajo que es la de expansión-compresión. Después tenemos las paredes permeables, que son las que permiten el intercambio de materia, mientras que las impermeables son las que no permiten el intercambio de materia, ¿sí? Entonces, un sistema que tiene paredes impermeables es lo que llamamos un sistema cerrado, o de manera equivalente se suele hablar de un sistema materialmente aislado, ¿sí? Después tenemos paredes que vamos a llamar adiabáticas, que son las que no permiten el intercambio de energía en forma de calor, ¿sí? Entonces eso lo escribimos como que el calor vale cero, ¿sí? Um, y bueno, una forma equivalente de referirse a un sistema así es como un sistema térmicamente aislado, ¿sí? Y después tenemos entonces lo contrario de una pared móvil, es una pared fija, ¿sí? Entonces una pared fija me da lo que se llama un sistema mecánicamente aislado, ¿sí? Y si está fija no se va a desplazar por acción de fuerzas, ¿sí? Que actúen sobre el sistema o el entorno, ¿sí? Entonces, si no hay desplazamiento asociado a fuerza, no es posible el trabajo de expansión-compresión. Por eso ponemos que el trabajo vale cero. Pero ojo, acá tendría que haber especificado mejor que esto, el trabajo que vale cero es el trabajo de expansión-compresión, ¿sí? Con paredes fijas aún son posibles otras formas de trabajo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Como un trabajo eléctrico, por ejemplo. Bien. Bueno, algunas definiciones más que necesitamos. Acerca de lo que son los procesos y estados, ¿sí? Bien. Entonces, estado, ya hablamos de eso, ¿sí? Es cuando uno define eh, las propiedades macroscópicas eh, del sistema mediante ciertos valores de algunas variables como la temperatura, la presión del volumen, lo que está haciendo es especificar justamente el estado del sistema, ¿sí? Entonces tenemos un estado 1 donde las variables
correspondientes a las propiedades macroscópicas van a tener ciertos valores, ¿sí? Y un estado 2, que es distinto del estado 1 porque al menos una de esas variables cambió, ¿sí? Entonces, cuando una de esas variables cambia, o sea, cuando hay un cambio yendo del estado 1 al estado 2, lo que decimos es que hubo una transformación, ¿sí? Hubo una transformación porque alguna de esas variables cambió, ¿sí? Entonces, eso que hizo que mi sistema vaya de un estado 1 a un estado 2 es lo que vamos a denominar un proceso, ¿sí? Entonces, fue del estado 1 al estado 2 mediante un proceso a temperatura constante, por ejemplo, o a presión constante, o un proceso adiabático. Esas son las palabras que vamos a estar usando, ¿sí? Y bueno, por otro lado, usamos la expresión camino para referirnos también a rutas en particulares, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos del estado 1 al estado 2, podríamos ir a través del camino 1, donde el sistema experimenta unas ciertas transformaciones intermedias, ¿sí? O podría ir al estado 2 por el camino 2, ¿sí? Donde las transformaciones que experimenta son otras, ¿sí? Son otras sucesiones de estados. Entonces, a una ruta en particular la vamos a llamar camino, ¿sí? Camino 1, camino 2 y así. Bien. Bueno, una cosa más que tenemos que definir es lo que se conoce como funciones de estado, ¿sí? Las funciones de estado tenemos que considerar que cuando nosotros especificamos eh, el estado de un sistema, estamos dando los valores de variables macroscópicas, ¿sí? Esas variables entonces definen el estado del sistema. Y esas variables también reciben el nombre de funciones de estado, ¿sí? O también variables de estado. Entonces, funciones de estado son esas variables macroscópicas con las que caracterizo a un estado particular del sistema, ¿sí? Y lo que es importante para las funciones de estado es que sus valores dependen solamente del estado del sistema y no de la forma en que el mismo llegó a ese estado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos temperatura, presión, volumen, ¿sí? Entonces, eh, eso se relaciona con lo que dice más acá abajo, ¿sí? En lugar de explicarlo uno por uno, son tres aristas de la misma cosa, ¿sí? Y es que el estado del sistema está determinado por el valor actual de las variables de estado, ¿sí? Eso se relaciona con el punto 2. Veamos, para trabajar estos tres últimos ítems. Tenemos un sistema, ¿sí? Que lo caracterizamos por ciertas variables macroscópicas, o sea, ciertas funciones de estado, ¿sí? Tenemos presión de 1, volumen 1, temperatura 100, ¿sí? Entonces, ese sistema llega sufre una transformación que, fíjense, cambiaron los valores de dos de esas propiedades macroscópicas, de dos de esas variables de estado, ¿sí? Entonces, por eso estamos en un estado diferente. Luego hay una nueva transformación, ¿sí? Otro proceso, que hace que vuelvan a cambiar los valores de dos de esas variables macroscópicas, ¿sí? Entonces esto de acá arriba constituye un camino particular que siguió el sistema, ¿sí? Ahora, tenemos un sistema, ¿sí? B, que arranca con los mismos valores de las variables macroscópicas, ¿sí? O sea que están en el mismo estado que el anterior, ¿sí? Si es que con estas variables que tengo acá puedo describir todo el sistema, ¿sí?
Me refiero puntualmente a que si la cantidad de materia en el sistema A es distinta de la cantidad de materia del sistema B, entonces no es la misma cosa, ¿sí? No serían el mismo estado, ¿sí? Ahora, si además de estas variables que especifico, el resto de las propiedades son las mismas, entonces el estado del sistema A sería el mismo que el estado del sistema B, ¿sí? Entonces ese sistema B evoluciona a través de un camino diferente, que es esta flecha de acá, ¿sí? Llegando a un estado final donde los valores de las variables macroscópicas son los mismos que el estado final que alcanzó el sistema A, ¿sí? Entonces, si son los mismos, estamos diciendo que si son los mismos valores, estamos diciendo que el estado es el mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo tengo que decir cuál es la diferencia de temperatura eh, asociada a esta transformación, ¿sí? Yendo de acá al estado final, la diferencia de temperatura es de 100 grados, ¿sí? 200 menos 100. ¿Sí? Y para el sistema B, la diferencia de temperatura también es 200 menos 100. ¿Sí? Entonces, el cambio en esa variable de estado fue independiente de la ruta. ¿Sí? Y nuevamente, si los valores son los mismos, yo puedo decir que el estado es el mismo, ¿sí? O sea que no hay una especie de memoria del sistema respecto de las transformaciones que fue experimentando para llegar al estado final, ¿sí? Si los valores son los mismos al final, entonces los estados son los mismos, ¿sí? Entonces eso es una cosa que parece realmente obvia, y de ahí es la dificultad que yo tengo en explicarlo, pero bueno, históricamente eh, en el desarrollo de la teoría fue un salto conceptual importante haber reconocido el hecho de que no importaba la historia previa que había tenido el sistema, ¿sí? Que lo que importaba eran los valores que tenían esas propiedades en el momento actual, ¿sí? Todo lo anterior es historia, no importa, ¿sí? Entonces, bien. Y una cosa importante, por último, es que las funciones de estado, ¿sí? O variables de estado, es lo mismo, repito, tienen valores definidos para estados de equilibrio, ¿sí? Entonces, yo puedo decir la temperatura eh, en este momento, ¿sí? O sea, en un estado inicial de equilibrio. Puedo decir el valor de la temperatura en otro estado luego de una transformación, ¿sí? Que también sería un estado de equilibrio, ¿sí? Donde las cosas no cambiarían a menos que uno someta al sistema a una nueva transformación, pero en principio no puede decir cuáles son los valores de las funciones de estados entre medio de la transformación, ¿sí? A lo largo del camino, ¿sí? A menos que ese camino sea siempre en una situación de equilibrio, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero entonces lo importante es que temperatura suele estar definida para una situación de equilibrio. Lo mismo con la presión, el volumen, y lo mismo con todas las funciones de estado. Bien. Más sobre funciones de estado. Bueno, las funciones de estado se dividen en dos clases, ¿sí? Tenemos las funciones de estado o propiedades extensivas, ¿sí? Que son aquellas que son directamente proporcionales a la masa del sistema o a la cantidad de materia, para generalizar. Y las intensivas, que justamente no dependen de la cantidad de materia del sistema, ¿sí? Entonces tenemos como ejemplo presión y temperatura son intensivas. Volumen es una propiedad extensiva. ¿Cómo distinguimos una
propiedad extensiva de una intensiva? Bueno, si dividimos a nuestro sistema, ¿sí? Y volvemos a evaluar el valor de esa función, si al dividir el sistema el valor de la propiedad no cambió, entonces es que la propiedad era intensiva. Si cambió es que era extensiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una cierta cantidad de agua, ¿sí? Yo la divido por la mitad y compara el volumen, bueno, al dividir esa cantidad de agua por la mitad me voy a encontrar con que tengo la mitad de volumen, ¿sí? Entonces el volumen dependía de la cantidad de materia, ¿sí? Por eso es una propiedad extensiva. En cambio, eh, lo que es la temperatura, ¿sí? Por dar un ejemplo. Entonces, si yo mido la temperatura de esa masa de agua antes de dividirla en la mitad y lo comparo con la temperatura que tiene esas dos mitades, me voy a encontrar con que es la misma, ¿sí? Porque la temperatura no depende de la cantidad de materia, ¿sí? Entonces, haciendo ese proceso de dividir el sistema en porciones, yo puedo distinguir si la propiedad es extensiva o intensiva, ¿sí? Además, las combinaciones de funciones de estado son a su vez funciones de estado, ¿sí? Si yo sumo dos funciones de estado, ¿sí? Como cada una de esas propiedades solo dependía del estado final y el inicial, entonces el valor de la variable suma de esas dos propiedades también solo va a depender del estado inicial o final, ¿sí? No de la ruta en particular o camino que hayamos tomado. Y bueno, eso nos lleva a lo que se conoce como ecuaciones de estado, ¿sí? Que son ecuaciones que relacionan a funciones de estado. Un caso muy conocido de ecuación de estado que todos recordamos son las leyes, es la ley, perdón, de los gases ideales, ¿sí? Que en todo el curso gases ideales lo vamos a estar abreviando así como GI. ¿Sí? Y esa ley es que presión por volumen es igual a N por R por la temperatura, ¿sí? Fíjense que esta ecuación de estado justamente relaciona todas variables que son funciones de estado, ¿sí? Con una constante entre medio. Y para los cambios en las funciones de estado vamos a estar usando este simbolito delta, ¿sí? Entonces delta T sería el cambio de temperatura, ¿sí? Delta P el cambio de presión y así, ¿sí? Y esos cambios son independientes del camino, ¿sí? Por todo lo que venimos diciendo de la diapositiva anterior, ¿sí? Porque los valores de las funciones de estado solo dependen del estado en el que estemos, ¿sí? Entonces, el cambio en el valor de función de estado solo depende del estado inicial y final, ¿sí? Y bueno, eso implica que hay magnitudes cuyo cambio sí depende del camino, ¿sí? O sea que hay magnitudes que no son funciones de estado, ¿sí? Para esos cambios vamos a estar usando esta otra letra, ¿sí? Para denotar un incremento, ¿sí? Un cambio. Para que se entienda un poquito eso, vamos a considerar una analogía. Acá tenemos una montaña y queremos llegar a la cima partiendo de la base, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos reconocer una función de estado y algo que no es una función de estado en este ejemplo? Bueno, la altura que tenemos que ascender para llegar a la cima, ¿sí? o el cambio de altura que se registra en el ascenso, es justamente una función de estado, ¿sí? Porque esa altura va a ser la misma sea que yo llegue a la cima de manera directa, ¿sí? Tomando el camino empinado, este azul,
o que llegue a la cima bordeando toda una ladera y una zona, haciendo un camino más largo, ¿sí? Entonces, si yo parto del mismo punto inicial y llego al mismo punto final, entonces ese cambio de altura va a ser el mismo independientemente del camino que yo haya seguido, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la, uh, el desplazamiento, todo lo que tuve que caminar, ¿sí? Eso sí depende del camino, ¿sí? Porque no es lo mismo lo que tuve que caminar tomando la ruta azul que la ruta esta roja, que es un camino mucho más largo, ¿sí? Y aún más largo sería si yo hubiera subido todo en espiral, ¿sí? Entonces, ese desplazamiento eh, sí, sí depende del camino, entonces no es función de estado, ¿sí? Lo mismo acá, por ejemplo, yo puse el trabajo involucrado en el ascenso, ¿sí? El trabajo que me costó subir sí depende del camino que haya tomado.